Venezuela, el Ministerio Público ha logrado desmantelar actos de corrupción y conspiración. Eso lo sabemos, pero hoy hemos invitado justamente al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que nos ayude a desarrollar esto. Pero antes de que conversemos con él, queremos presentarle, fiscal, una encuesta que hemos hecho a nuestros usuarios. Es muy importante esto para tener contacto con el sentimiento popular. Antes de empezar, voy a mostrarles acá el contexto de la pregunta. En nuestras redes sociales, a través de X sobre todo, hemos sondeado la opinión de ustedes con la siguiente interrogante. Han participado en Venezuela los fiscales del Ministerio Público y han logrado desmantelar actos de corrupción y conspiración impulsados por Estados Unidos en medio de situaciones críticas para el país. Ante nuevas acciones corruptas y conspirativas, ¿qué puede presentarse? ¿Qué deberán hacer los estados? ¿Qué deberá hacer el Estado? Y colocamos 4 opciones. Incrementar las penas. Segundo, mejorar las leyes existentes. Tercero, mayor control laboral a los ingresos. Y en la 4ª opción, más prevención policial. Bueno, si no han participado, aún pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes han creado en este tema con el que vamos a conversar hoy con el doctor Tarek William Saab. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis Guillermo, por la oportunidad de estar hoy en tu programa, visto en todo el continente. Efectivamente, la trama PDVSA Cripto ha sido una de las más brutales dentro de las 32 que ha procesado el Ministerio Público bajo nuestra titularidad a partir de agosto del año 2017. Es decir, no puede verse esto como un hecho aislado, tiene que verse como una política del Estado venezolano contra la corrupción, que, si tú me permites adelantarte una cifra sumamente impresionante para mí, el tamaño de esta lucha, el compromiso de esta lucha y el saldo. Fíjate tú, de 31 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, incluyendo PDVSA Cripto, en ellas hemos judicializado a 308 personas, incluyendo a 75 que han sido condenadas. Pero hay un detalle importante. Destaca que no ha habido, digamos, una especie de privilegio en relación a quienes han sido los enjuiciados, puesto que al menos 4 ministros de petróleo y el presidente PDVSA han sido procesados. El Aizami, Nelson Martínez, Eulogio del Pino y Rafael Ramírez. Esto te dice y te expresa claramente cuál es el talante justiciero del Ministerio Público, de los tribunales penales del país. Y yo lo he dicho en varias entrevistas, también bajo el principio de cooperación entre poderes públicos, el apoyo incondicional que nos ha presentado el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, a esta batalla sumamente delicada, sumamente incluso riesgosa, peligrosa, que tú has visto, por ejemplo. Esta primera fase nos llevó a la detención de 54 personas. Hay 54 personas detenidas en la primera fase que arranca en marzo. Y en esta segunda fase, que pudiera decir tuvo como inicio el día de ayer, hay 3 nuevos detenidos, que es lo que ha interesado a tu teleaudiencia, que son el Aizami, Samar López. Es el empresario, ¿no? Sí, y Simón Serpa. Todos ellos vinculados sin duda, triangulados, en esta acción totalmente depravada, aberrante, que yo le expliqué y me permite el público tuyo, un público bastante, yo diría, metódico, que hay que ser pedagógico en esto, ¿no? No era solamente la corrupción administrativa de por sí, sino a la par de existir casi 1000 sanciones unilaterales, 1000 medidas coercitivas unilaterales, 930, sí, que ninguna se ha levantado. Eso es mentira, que se han aliviado las sanciones. Existen las 930 medidas coercitivas unilaterales en este momento, a la par del daño que eso causa brutalmente a la población. Eso es una violación masiva a los derechos humanos.
que impide que el Estado venezolano tenga el sano derecho de comercializar todos sus productos, desde la comida hasta petróleo, gas, coltán, etcétera, pero al mismo tiempo comprar. Esas sanciones impiden el libre desarrollo del Estado, pero a la par de ello, fíjate, venía este plan. Por eso yo he hablado de una conspiración económica para implosionar toda la economía venezolana, utilizando el sistema financiero digital, que te advierto, es sumamente difícil ubicarlo, porque es casi que misteriosamente en su entramado, para ser presentado como si fuese, suponte tú, el desfalco bancario en moneda, el desfalco bancario, suponte una corrida bancaria. No, aquí estamos hablando de un sistema financiero digital donde se utilizó la criptomoneda, se utilizó Sunacrip, aliada a la CBG y a PDVSA, para primero volar en pedazos la moneda, el bolívar, disparar el dólar paralelo durante el año 2022, duró toda esa campaña, hasta que se detecta, si tú me permites una fecha, cuando se detectó que estaba pasando algo extraño acá, entre noviembre y diciembre del año 2022. Se comenzaron a hacer correctivos administrativos a principios del año 2023, concretamente en enero de 2023, cuando se sustituye a El Aizami como presidente de PDVSA, y posteriormente ya toda la ofensiva judicial que arranca en marzo del año 2023 en esa primera fase, y en esta segunda ya con, si me permite luego, bajo las preguntas que me haga, yo pudiera detallarte el móvil y el objetivo que tenía. Claro, muchas gracias. Fíjese, fiscal, usted ha hecho una introducción interesantísima porque no solamente ha mostrado el delito, sino, digamos, lo que está detrás, una conspiración. Y empezó hablando de lo que llamaríamos nosotros la vaca lechera, PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Ahora, fíjese, mencionó a 4 exministros. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo llegan esos ministros a esos cargos? ¿Ya llegan disfrazados, ya llegan cooptados por la CIA, o es dentro de la empresa que empiezan a hacer las conexiones los Estados Unidos, como usted dice, en esta conspiración con estos ministros? ¿Cómo es la maraña? ¿Cómo es la trama? Mira, yo pienso que es gente que no tiene la formación ética suficiente, la experticia profesional, el talante moral, en primer lugar, y son, luego de tomar las riendas de un poder tan, vamos a decir, supremo como es manejar todo lo que tiene que ver con la industria petrolera y sus filiales, entonces son fáciles de captar. Sí. Los capta ese enemigo imperial y los pone a trabajar para ellos, porque obviamente cuando tú desatas la corrupción con una red de empresarios de maletín, es como el mismo ciclo, ¿no? ¿Qué logras al final? Obviamente que el desfalco daña la economía venezolana. Eso pasó con Rafael Ramírez, un prófugo de la justicia que tarde o temprano va a ser presentado ante los tribunales penales ordinarios, porque él hizo más o menos el disfraz, el muñeco, el modelo de lo que luego replicó El Aizami en los términos que hemos ido judicializando, castigando. Aquí nadie puede decir que no ha habido, digamos, el desarrollo de una justicia cuando yo te menciono nada más y nada menos, dentro de las 31 tramas que hemos desmantelado, 308 personas judicializadas y 75 de ellas condenadas. Pero aparte de ello, en esta trama concreta de PDVSA Cripto hay ya 57 detenidos, imputados y acusados, entonces bienes incautados que han sido, digamos, recuperados por el Estado venezolano, y eso es una tarea que está en marcha. Hay una ley, la ley de extinción de dominio, que permite todo esto. Entonces hay justicia, no hay impunidad, y eso lo aplaude el pueblo y se convierte en un ejemplo para varios países del hemisferio occidental que hablan mucho de estos temas, pero uno no ve. O sea, yo, por ejemplo, no veo del sistema de justicia de los países del hemisferio occidental resultados como esto, porque siento que hay siempre el chino de Recadi, como en la Cuarta República. ¿Qué podía presentar la Cuarta República en 40 años
en la lucha contra la corrupción? El chino Errecadi, más nadie. Aquí, fíjate lo que te estoy mencionando solamente en las tramas que tienen que ver con la corrupción petrolera. Más de 300 detenidos. En esta reciente, como te señalé, 57. Ahora, ¿qué puede venir en curso? Tú me lo preguntabas sobre las propuestas en la mesa. Las 4 que tú mencionabas me parecen correctas. Cambiar leyes, buscar la lucha transnacional entre los estados en el combate contra estos delincuentes. Por ejemplo, hemos solicitado extradición, alerta roja, contra varios de estos prófugos por haber desfalcado el país, por ejemplo, intentado desfalcarlo, el caso de Rafael Ramírez, porque tiene que vivir él en un exilio dorado en Italia, paseándose entre Mónaco y Roma, cuando hemos pedido en extradición a este sujeto varias veces. ¿Qué pudiera él decir que es? Un asilado político cuando es un ladrón de 7 suelas. Deben entregarlo. Igual los que están en España, ¿verdad? Nosotros los hemos solicitado en extradición. Ahora bien, quedará a esos países entender que esta es una lucha, te repito, contra un delito transnacional y, si tú me permites, es para mí una opinión como abogado, como fiscal general de la República. Valdría la pena para estos delitos, obviamente, aumentar las penas. Aquí la máxima pena en Venezuela son 30 años, pero habrá que dar ese debate. Delitos como terrorismo, corrupción como esta, que es conspiración. Quiero agregarte, la conspiración económica al lado de las sanciones iba a generar entre el año 2022, 2023 y 2024 no solo la implosión económica, sino para mí un grado de violencia callejera 3 veces superior a las llamadas guarimbas del 2014 y 2017. ¿Para qué? Para que Venezuela quedara simplemente en llamas y se le entregara en bandeja de plata el poder y las riquezas naturales de nuestro país a una potencia extranjera. Por eso es que yo digo que estas personas le fueron imputadas, le van a ser imputadas, los 54 y estos 3 le van a ser imputadas el delito también de traición a la patria. Ahora, porque fiscal, son unos traidores. Fíjese, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué se robaron? ¿Cuánto se robaron? ¿Y cómo se resarce el daño patrimonial? Esa es una pregunta importante dentro de las interrogantes sobre si aumentar las penas, si cambiar las leyes. Fiscal, usted mencionó a Rafael Ramírez y dijo que estaba en un exilio dorado en Italia. Él logró escaparse. Ahora, el caso de Tarek El Aissami, mucha gente decía, no, lo tienen escondido, lo tienen ahí entaparado. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo capturaron? Porque alguien me dijo que es que estaban haciéndole un seguimiento para ver cómo se conectaba. A mí me da mucha, a veces, hilaridad ver cómo los presuntos comunicadores estrellas que tiene las transnacionales que le hacen de propaganda la guerra sucia al país, como siempre, créeme lo que te voy a decir, cada vez que salimos a una rueda de prensa lo dejamos noqueado por 2 días, porque no se esperan, no estoy hablando de esta, de cualquiera en estos 7 años, de lo que anunciamos, ¿no? Entonces, luego que quedan noqueados y se levantan a los días, a las horas, dicen, no, ya yo lo había dicho, nunca aparece donde lo dijeron. Pero bueno, lo dije más o menos, creo que fue así o fue asado, y empiezan las teorías de conspiración. Y todo queda patas arriba para ellos, porque todos esos, entre comillas, comunicadores juraban y decían que jamás, en este caso, por ejemplo, El Aissami iba a ser detenido, mucho menos su brazo operador financiero, Samar López, incluso Simón Serpa, que también había sido ministro. Recordemos que aparte de los 4 que te mencioné, que fueron ministros de petróleo, en el caso de Simón Serpa fue ministro de Comercio, presidente de Fonden, y también está detenido. Vinculado también a esta trama, porque él tenía de viceministra, de vicepresidenta de los organismos que dirigía a Joana Amorín, que le servía a El Aissami de operador corrupto y financiero en esas instituciones. Entonces, quedaron literalmente sin, como diría alguien, ¿no? Claro y sin vista quedaron. O sea, totalmente desdibujados porque pensaban y creían que eso jamás iba a ocurrir. Uno que estaba en Dubái, otro que estaba en el Reino Unido, otro que estaba refugiado
en Estados Unidos, otro que estaba en el subsuelo, enterrado en no sé dónde. No, fue detenido en Caracas. Los tres fueron detenidos a la misma hora en Caracas, para que esos odiadores de todas las horas, que yo no entiendo por qué odian tanto, la verdad, la justicia, que las cosas se hagan bien, que ellos queden como siempre quedan, en ridículo. Me refiero a los que aparecen incluso vinculados a brazalete blanco, porque como tú bien lo sabes, este tipo de terroristas financieros, terroristas mercenarios, ganados a la conspiración contra Venezuela, captan a pseudocomunicadores para que hagan el trabajo, escucha, comunicacional de guerra sucia. Entonces, fíjate, muchos de ellos aparecen involucrados a brazalete blanco. Una acción terrorista donde los mismos detenidos han confesado, por ejemplo, Ángelo Heredia, la vinculación de ellos en esa trama que era, permíteme, asaltar el cuartel de Táchira más importante de San Cristóbal, luego secuestrar al gobernador del estado Táchira, escalar desde Táchira, Barinas, Cogede y terminar en Caracas una cadena de violencia de calle para que todo este año, este trimestre del año 2024 fuera un baño de sangre. No lo lograron y vemos que este plan que tenían estos sujetos, tú me preguntarás, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, ya yo lo expliqué. 5 testigos delaron. Lo van a hacer ahora en una audiencia de prueba anticipada de delación, porque eso se va a validar ante un tribunal. Perfecto. A partir de allí tenemos que trazar un camino sumamente, yo diría, pulcro, progresivo, para que esta segunda fase nos lleve a nuevas escenas, nuevos nombres. ¿Por qué? Porque obviamente esta gente tuvo un apoyo transnacional. Todo esto que hicieron con el tema, por ejemplo, del sistema financiero digital, de buscar inflacionar la economía, de utilizar las criptomonedas, como bien lo señalaban, de burlarse del Banco Central de Venezuela, de tener, por ejemplo, brazos operadores financieros como Jocelyn Ramírez, que era hombre de extrema confianza de el Aizami, en la Sunacrip, trabajando con el tema de las criptomonedas para el lavado de dinero en la legitimación de capitales. Tener a un exdiputado como Hugo El Roa, que no tenía nada que hacer en la presidencia de Petrocedeño, porque él tenía que despachar, explícame tú, en la sede de Petrocedeño, en la oficina de la presidencia de Petrocedeño y asignar él directamente contrato. Bien, está detenido. Están todos bajo, digamos, el manto de la ley y de la justicia, y yo creo que esto es una gran victoria del Estado venezolano, si me permite, y que el pueblo en la calle, mira, tú no te imaginas la alegría que esto ha causado, porque no se lo esperaban ni siquiera. Los grandes enemigos de la patria no se lo esperaban, porque ellos mismos decían, uno, que supuestamente el Estado lo tenía resguardado. 2, que se había ido él a un exilio dorado. 3, bueno, que era un intocable. Bueno, ahí está la verdad. Explícame cómo pudieran ellos ahora referir intocable este hecho, que cuando yo mostré estas fotos quedaron perplejos todos, ¿verdad? Aquí podemos ver la de, me permites, la de Serpa, un exministro también, ¿verdad? Y aquí podemos ver la de Samar, ¿verdad? Todos ellos en un estado de conmoción porque creyeron que no estaban siendo vigilados. Sí estaban ya confesaron ellos, ya hablaron, porque usted me habla de 5 testigos. Eso tiene, no, los 5 testigos que delaron, que tienen que ver con todo lo que hemos descubierto en esta fase, si tú me permites, rápidamente, porque es bueno textualmente. ¿Cómo se llega a esos 5 testigos? ¿Cómo los rastrearon? Se llega porque son personas dentro del grupo, del entorno de estos sujetos que decidieron cooperar con la justicia y que previamente no lo habían hecho porque habían sido amenazados en su integridad física y la de su familia, porque esta gente actuaba ese estilo mafioso, ¿no? Fíjate, ellos se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas, como te lo expliqué, en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario. Así practicaban una bicicleta financiera con la cual vendían
su tenencia en criptoactivos en el mercado paralelo para luego pagar en bolívares a precio oficial compromiso de PDVSA o Sunacrip. En el proceso generaban, lo que te expliqué, mayor demanda de dólares, lo que producía un alza en su precio y una caída del bolívar. Se ve clarito en esa el móvil y se ve clarito, repito, su traición absoluta, no solamente al Estado y al pueblo de Venezuela, sino a todo lo que implica, chicos, tener ética y valor moral. En esa conspiración que usted señala para desmantelar la economía venezolana, además de las medidas coercitivas unilaterales, ¿se tiene alguna evidencia de la relación de ellos con alguna institución, con algún ente o alguna persona de los Estados Unidos, como usted menciona? Sí, yo lo digo porque fíjate un detalle, ¿no? Explícame tú cómo, si yo iba a dar la rueda de prensa, como en efecto la di en horas del mediodía, antes de la 1, ya teníamos todo, digamos, en el aspecto técnico, jurídico, avanzado, porque te repito, esta es la segunda fase de PDVSA Cripto. Ya teníamos un poco la estructura de lo que ellos fueron haciendo y los elementos de convicción que se recabaron cuando se imputó y se acusó a estos 54 primeros detenidos. Entonces, obviamente que en esta segunda fase, nosotros de manera simultánea, el órgano auxiliar de justicia y el Ministerio Público con sus fiscales, se practican las 3 detenciones de manera simultánea en la ciudad de Caracas y luego nosotros presentamos las evidencias, los hechos tal como ocurrieron y ellos quedaron paralizados, en shock. Ahora, explícame cómo fuentes que nosotros tenemos muy confiables se enteraron prácticamente media hora después de la detención en los Estados Unidos de que estos 3 sujetos habían sido apresados. Es decir, hay una conexión para que, por ejemplo, en el eje Miami-Washington pudieran saber algo que solamente se conocía a nivel de los cuerpos de inteligencia que estaban actuando en este momento y el Ministerio Público. Obviamente los tomó de sorpresa cuando yo aparezco en la rueda de prensa. Ningún medio imaginaba que eso iba a ocurrir. De hecho, ninguno, óyeme, que siempre son especialistas en teorías de conspiración y se ponen a tuitear o ahorita es a excesear cualquier invención, no pudieron hacer nada. Luego que aparecen las imágenes, las fotografías y la secuencia de lo que vamos narrando, empezó ya, bueno, mira, entonces se cayeron las máscaras. Bueno, no era que era intocable, no era que estaba en el Medio Oriente, no era que supuestamente se fue para Siria, no era que supuestamente estaba refugiado en un sótano secreto. Mentira. Ahora, a Samark también lo estaban buscando en Estados Unidos. Bueno, ofrecían $5 millones por su captura. Y lo perdonaron. Ajá, cuénteme ¿Por eso. qué? Porque él tenía un juicio, fíjate cómo el juicio ese literalmente él lo gana, quedó suspendido. Incluso él, entre comillas, le incautan unos bienes, entre comillas, pero él tiene acceso a los bienes. ¿Cómo es eso? A esas propiedades. ¿Cómo tenía acceso al mantenimiento de las mismas? Es decir, yo te incauto unos bienes y tú puedes entonces entrar a mantener los bienes, a pintarla, a lavar los pisos, a mantener los servicios públicos de la inmueble. Claro que era una fachada, porque si tú estás incautando y expropiando, ¿cómo a la vez tú permites que el presunto propietario tenga acceso al mantenimiento de los mismos? Era una fachada, porque para mí, es mi versión, este personaje era un agente que jugaba, obviamente, porque estuvo como operador directo en este plan, entiéndeme, de acabar con la economía nacional paralelamente a las sanciones y lanzar, como yo dije, 100 bombas atómicas por segundo si este plan se hubiera ejecutado. Obviamente que fue truncado, se tomaron acciones a finales del año 2022, principios del año 2023, con toda la ofensiva judicial que se dio con la detención de las 54 personas. Obviamente el golpe fue increíble y luego, bueno, esta segunda fase nos arroja
un nuevo momento, un nuevo escenario, Fiscal. donde obviamente yo aspiro que estas personas se pongan a derecho y digan la verdad de todo este entramado y nos lleve a eso que tú señalas. ¿Qué cómplices a nivel internacional Eso es lo que tenían? quiero preguntarle, fiscal. Ahora, hay otros peces gordos que estén a punto de caer en esa red y peor aún, pueden estar todavía en instancias del Estado metidos algunos de estos personajes intentando conspirar. Bueno, mira, como lo he respondido en otras entrevistas, creo que contigo en algún momento, si hay una investigación en curso que no ha culminado, y esta no ha culminado, yo no descarto nuevas detenciones, que ellos se acojan, por ejemplo, al principio de cooperación, que puede, la garantía judicial que pueden tener de delación y tengamos otros momentos de avance en esta tarea. No lo descarto. Yo le preguntaba en la rueda de prensa y creo que es importante que la retomemos. ¿Por qué en este momento se hace esta operación? Y detrás de ellos y encima de ellos, ¿quiénes están? Es la misma pregunta que le hice en la rueda de prensa. Sí, pero fíjate, yo te la respondí, te la vuelvo a responder de la siguiente Para el manera. público internacional. Sí, fíjate. De hecho, esa rueda de prensa la publicaron todos los medios internacionales Esa era la y idea. tomaron eso. No, pero tomaron muchas de las cosas que dijimos en el desarrollo de la rueda de prensa. Yo conversaba y explicaba por qué fue ahora. Bueno, porque fue ahora que aparecieron estos 5 testigos protegidos con su ánimo de cooperar, porque bueno, dijeron basta ya de las amenazas que les tenían a ellos y a su familia. Rompieron ese cerco del miedo y dijeron, mira, nosotros vamos a decir la verdad. ¿Qué tenemos? Y ahí está. Lo que yo dije y expliqué, por ejemplo, lo que te dije ahorita, fue lo que refirió un solo de los testigos, pero fueron varios. Pero ¿cuál era el objetivo, si me permite? Se puede ver que los testigos emiten descripciones similares del accionar de estos mafiosos. Asignación ilegal a dedo de cargamentos de crudo, coque y full oil, así como de productos de la CBG, que está involucrada en esto también. Ventas por debajo del valor del mercado, manejo arbitrario y criminal de los fondos obtenidos por la venta de estos productos, cobro de comisiones en todo el proceso de comercialización, así como solicitud de dádivas para garantizarse el acceso a los contratos, robo de fondos públicos y especulación financiera para obtener ganancias y hundir la economía. El objetivo y fin de toda esta mafia, la cual era encabezada por el Aizami, no era otro que implosionar, como ya lo dije, la economía nacional, destruir nuestra moneda, presionando el alza del valor del dólar paralelo y bueno, y así tener simplemente una avenida, una carretera abierta para el caos social, para la destrucción de nuestra economía y simplemente están a unas puertas de una guerra civil. Bueno, fiscal, de verdad que es impresionante cómo tiene esta gente esas destrezas para desmantelar toda una cantidad Pero hay de algo recursos importante, financieros. si me permite. Hoy yo puedo decir que a partir de lo que pasó en el 2000, finales del 2022 y todo el 2023, que ha sido un aceleramiento de golpes judiciales contra esta mafia, y lo que está pasando en el 2024, yo te puedo decir en este momento que la parte positiva de eso negativo es la recuperación. Uno, de PDVSA, la recuperación de PDVSA, del mercado, de la confiabilidad de los socios naturales de nuestro país. La recuperación de la CBG también, como empresa La Corporación Venezolana de Guayana. totalmente recuperada. Entonces, eso es la parte positiva. Es decir, no estamos como estuvimos en el año 2022, no podemos Se decir está eso. limpiando la casa. No solo limpiando, ya se ven resultados, porque mira, la economía nacional no se compara a la del 2022. Ha mejorado, está en un punto de total despegue, lo han dicho así organismos internacionales, y eso es lo que todos los venezolanos y venezolanas de bien, de voluntad, de buena voluntad, estamos deseando. Fiscal, en nombre del canal, por supuesto, le abrimos la puerta para que cuando usted tenga mayores elementos que comunicar al mundo a través de Telesur, por supuesto, le esperemos aquí para que siga desarrollando estas conclusiones. Pero me gustaría que usted viera las opiniones de la gente, la encuesta que hicimos al principio, esas preguntas que usted, esas respuestas que usted observó. Vamos a verlas, vamos a ver la opinión de la gente con respecto a qué debe hacer un estado como Venezuela, o cualquier estado que se presente una circunstancia como esta. Y colocamos 4 opciones. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que nos muestre el gráfico
Ahí está. Bueno, aquí estamos observando que en la respuesta con respecto a incrementar las penas, 39% considera que eso es lo más pertinente y es el porcentaje más alto. En la segunda opción también en número de participantes es la del 29%, que es mayor control laboral, mayor control a la hora de ingresar el personal a las instituciones, seguramente, ¿no? Para el tema de la corrupción. Mejorar las leyes existentes, 20%, y 12% piensa que más prevención policial. Bueno, las 4 pueden ser también. Por eso te lo dije, las 4 están concatenadas y pueden simple y llanamente, de manera progresiva, ejecutarse. ¿Y el Estado venezolano debería hacer todo eso que dice la gente? Es que lo estamos haciendo. Si tú te pones a ver los avances que ha habido a nivel legislativo, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en varios de sus aspectos y lo que viene por hacer aún, yo siento que estamos en el camino correcto, por lo que se demuestra que en Venezuela no hay impunidad. Y si tú me permites, quienes hablan de que supuestamente en Venezuela hay limitaciones democráticas, esto, lo otro, yo me pregunto, ¿por qué han callado, por qué la OEA ha callado con la tragedia que ha ocurrido en la Embajada de México en Ecuador? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa complicidad? ¿Ve cómo se les cae el discurso? Se les cae el discurso contra Venezuela de guerra sucia, de que esto es un régimen, que hay una dictadura, que no sé qué. Jamás, desde la era en que se dio el proceso constituyente, el cual fui parte, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, que se instala en el año 1999, gracias a la idea genial de Hugo Chávez, a la fecha nunca ha ocurrido ni el 5 ni el 1% de ofensa, de furor, de destrucción incluso, que quedó en pedazos destruido el derecho internacional cuando un ejército asalta una embajada que es territorio extranjero, para que sepa, donde hay inmunidad, se lleva detenido a quien fue vicepresidente de Ecuador y empuja y bataquea contra el piso al embajador de México en Ecuador. ¿Cómo queda Noboa? Noboa es un simple sanguinario hijo de Pinochet. Eso es la misma catadura. O yo diría un hijo de Uribe, porque ahora ellos no hablan de Pinochet, ellos quieren imitar a Uribe. Entonces, si ese es su estilo de democracia, quédense con esa democracia. En Venezuela tenemos otro concepto de eso. Muchas gracias, fiscal general de la República, Tarek William Saab, por habernos acompañado acá. Y por supuesto, esta experiencia que ustedes tienen, esta experiencia en Venezuela, es referencia para que podamos precisar cómo se está moviendo el mundo desde el sur.